multiplicadores de Lagrange. Hay algo que podemos analizar antes de tomar la sección de multiplicadores de Lagrange y es precisamente lo siguiente. Resulta que cuando nosotros estamos en el curso de cálculo 1 podemos estudiar el siguiente teorema. Piensen, por ejemplo, en esta función que está, así que estoy dibujando, esta. Pregunta, ¿esta función que está aquí dibujada tiene extremos relativos? Bueno, por acá aparentemente, por acá parece haber un mínimo relativo y por acá parece haber un máximo relativo. La pregunta es, ¿tendrá, o al menos en lo que se ve allí, tiene extremos absolutos? ¿Tiene extremos absolutos? No, no tiene extremos absolutos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros ahora nos concentramos, vamos a tomar el intervalo desde 0 hasta acá, hasta una cantidad b? Vamos a considerar este intervalo. Y en este intervalo cerrado la pregunta es, ¿será que tiene extremos absolutos? Y la respuesta es que sí. Es decir, nosotros nos vamos a quedar con la porción de la gráfica que se dibuja precisamente sobre ese intervalo. Vamos hasta aquí, hasta acá, cerrado en este punto y cerrado acá también en este punto. Y si ustedes observan, si yo solamente considero esa porción de gráfica presenta extremos absolutos. Este mínimo relativo ahora se convierte en un mínimo absoluto dentro del intervalo. Y el máximo relativo no es el máximo absoluto. ¿Cuál es el máximo absoluto de esa función en el intervalo? Es precisamente la imagen de el extremo derecho. Si ustedes observan, esta imagen es la mayor imagen de todas las imágenes de los puntos dentro del intervalo cerrado. Es posible que incluso los extremos absolutos no ocurran en extremos relativos. Acá estamos viendo que sí ocurre, pero si por ejemplo yo hubiese tomado el extremo izquierdo por acá precisamente en el punto de corte, es decir, si este hubiese sido mi extremo izquierdo, entonces ahora mi mínimo absoluto no sería el mínimo relativo, sería el extremo izquierdo del intervalo. Pero lo que sí garantiza ese teorema de cálculo 1 es que si tengo una función continua definida sobre un intervalo cerrado, esa función siempre alcanza extremos absolutos dentro del intervalo. ¿Y cuáles son los candidatos a extremos absolutos? Los extremos relativos y los extremos del intervalo. ¿Sí? Es decir, donde yo tenga precisamente esos puntos críticos que con el criterio de la primera o el criterio de la segunda derivada pude determinar que son extremos relativos, ¿sí? Ya sean máximos o mínimos relativos. Esos son candidatos, son candidatos. Pero ¿quiénes también son candidatos? Los extremos del intervalo. Las imágenes de los extremos del intervalo pueden ser un máximo o un mínimo absoluto de la función del intervalo. Entonces acá va a pasar exactamente lo mismo. Piensen, por ejemplo, ustedes en una gráfica, piensen en una superficie. Una superficie, vamos a pensar en una superficie tal vez no acotada. Por ejemplo, si nosotros consideramos un paraboloide que abre hacia lo largo del eje Z, la parte positiva del eje Z, centrado en el origen, ese paraboloide no tiene máximo absoluto, ¿cierto? Tendrá un mínimo absoluto que será el vértice en el origen. Pero ¿qué pasa si yo restringo el dominio del paraboloide, por ejemplo, a una esfera? Perdona, a una circunferencia. A ver, voy a hacer acá en la pizarra algo más o menos a lo que me refiero. Vamos acá el espacio. Y bueno, vamos a pintar por acá.
más o menos un paraboloide. Entonces, tenemos algo por acá, algo así, más o menos algo de este estilo, ¿bien? Tenemos ahí nuestro paraboloide. Este paraboloide no tiene máximo absoluto, tendrá un mínimo absoluto en el origen. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo el dominio no lo considero como todo el plano XY? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el dominio yo lo restringo? Y bueno, vamos a poner ese dominio restringido por acá. Si ese dominio restringido es una circunferencia, concentra en el origen y cierto radio, un radio R. Es decir, cuando yo considero esa circunferencia, voy a considerar, si ustedes observan, voy a considerar es una porción del paraboloide. ¿Sí? Una porción del paraboloide. Bueno, acá esta circunferencia es completa. No la estoy dibujando completa para no hacer muchas líneas ahí. Pero ahora piense usted que el paraboloide que me interesa o lo que me interesa de todo esto es simplemente la porción del paraboloide que está por debajo de este plano, por debajo de un plano paralelo al plano XY. Bien, ¿y esto por qué? Precisamente por la forma del paraboloide y por el dominio que estoy restringiendo. No es que siempre vaya a ser un plano. Entonces me interesaría esa porción. Si usted observa, y yo solamente considero ese paraboloide truncado, verde, él sí tiene máximo absoluto. ¿Sí? ¿Dónde se alcanza la mayor de todas las imágenes en ese paraboloide truncado, ese que estaban viendo ahí en verde? Precisamente en la parte superior. ¿Sí? Entonces, ahora si yo tomo todo el análisis del problema en una región que sea cerrada, entonces sí vamos a poder encontrar extremos absolutos, tanto mínimo absoluto como máximo absoluto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Suponga que el paraboloide es circular, es decir, que todas las trazas son circunferencias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cambio ahora el dominio y ya no quiero tomar acá una circunferencia, sino quiero tomar, por ejemplo, bueno, vamos a dibujar hacia allá. Vamos a suponer que esto es una porción de elipse. Es decir, acá voy a tomar una elipse en el plano XY. Es decir, que más o menos acá podríamos nosotros encontrar algo de este estilo. ¿Sí? O sea, por acá algo así. Y bueno, por acá irá dando la vuelta y baja también por acá de esta manera. Y acá vuelve y sube y cierra algo así. Más o menos se hacen a la idea. Entonces ahora lo que me interesa es todo lo que está dibujado, por supuesto, todo lo que está comprendido dentro de esta región elíptica. Entonces ahora me interesa toda esta porción. Si ustedes observan, a partir de esto yo puedo encontrar varios elementos allí. ¿Qué elementos? Por ejemplo, vamos a seguir teniendo acá un mínimo absoluto, ¿cierto? Un mínimo absoluto. Si usted observa sobre la curva de corte, es decir, esta curva de la parte de arriba, acá se ve un punto, ojo, no sobre la superficie, sobre la curva, un punto mínimo, por acá un punto mínimo y por acá tendremos unos puntos máximos, ¿cierto? Entonces, esos serán los candidatos precisamente a ser extremos. Es decir, acá estamos haciendo nuevamente la analogía con respecto al teorema mencionado de cálculo 1. En cálculo 1, si usted tiene un intervalo cerrado y una función continua sobre el intervalo, entonces, ¿qué puedo asegurar? Que la función alcanza extremos absolutos sobre el intervalo. Ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Tengo una función que va a ser continua sobre una región del plano. Si la función es continua sobre esa región del plano, entonces, y la región es cerrada, podemos garantizar que eh, esa superficie, esa función, va a alcanzar extremos absolutos dentro de esa región cerrada. ¿Sí? Dentro de esa región cerrada. Entonces, eso es lo que va a decir ese teorema que vamos a leer acá. Vamos a mirar otra vez acá el PDF. Dice lo siguiente.
Si tenemos una función f en dos variables x y y que sea continua sobre un conjunto cerrado R, no solamente quiero que sea cerrado, quiero que sea acotado, porque bueno, podemos tener conjuntos. Lo que pasa es que en cálculo 1 no necesitamos poner que fuese acotado, porque, por ejemplo, si yo tomo un intervalo de 0 a infinito cerrado en 0, ese intervalo no es un intervalo cerrado, ¿sí? Pero acá tenemos que tener en cuenta cómo definimos una región cerrada cuando empezamos la parte de límites. Si no recuerdan esas definiciones, por favor, repasarlas. Y básicamente una región cerrada es una región que contiene a todos sus puntos frontera. ¿Y qué es un punto frontera? Un punto frontera es un punto tal que cualquier disco abierto centrado en ese punto tiene puntos tanto por fuera de la región como por dentro de la región. ¿Bien? Entonces necesito que la región sea cerrada y sea acotada. Por ejemplo, no me sirve todo el primer cuadrante en el plano XY junto con la partecita de los ejes. No me sirve. Eso va a ser cerrado, sí, es cerrado, pero no es acotado. Todo el primer cuadrante no es acotado. Recuerda que ser acotado quiere decir que lo puedo encerrar en un disco abierto con cierto radio, ¿sí? Es decir, yo puedo construir, si yo por acá dibujo una regioncita de este estilo, por ejemplo acá en el plano, entonces acá existe algún disco abierto, ¿cierto? Existe algún disco abierto que la contiene totalmente. Y ese disco tiene un radio finito. Pero si usted piensa, por ejemplo, ¿cómo puede encerrar con un disco abierto de radio finito? ¿Será que se puede encerrar todo el primer cuadrante? No se puede encerrar, ¿cierto? Con un disco abierto de radio finito no es posible hacerlo. Entonces eso quiere decir ser acotado, que exista algún disco abierto de radio finito que pueda contener totalmente la región. Necesito entonces eso, que la región sea cerrada y acotada y que la función sea continua sobre esa región. Si eso ocurre, entonces esta función debe admitir un máximo absoluto y debe admitir un mínimo absoluto sobre esa región. Sobre esa región. La pregunta es cómo hallar precisamente cómo hallar, porque en cálculo 1, ¿quiénes eran los candidatos a extremos absolutos en un intervalo cerrado? Básicamente eran los puntos críticos, los números críticos y los extremos del intervalo. Acá, ¿quiénes serán los candidatos? Serán los puntos críticos dentro de la región R, los puntos críticos dentro de la región R y todos los puntos sobre la frontera de la región. Es decir, eso es una cosa que no podemos controlar. O sea, no podemos evaluar la función en todos los puntos sobre una circunferencia, al menos no uno por uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estos casos? Veamos. Acá tenemos unas directrices de qué hacer cuando tenemos un conjunto que sea cerrado y acotado. Dice lo siguiente. Primero que nada, vamos a encontrar el valor de f en los puntos críticos de f sobre la región. Es decir, nosotros calculamos los puntos críticos tal cual ya sabemos hacerlo y vemos cuáles de esos puntos críticos caen sobre la región. Y lo segundo es encontrar todos los valores extremos de la función sobre la frontera de la región. Resulta que eso en algunos casos puede complicarse, pero nosotros para este tipo de problemas vamos a necesitar hacer, por ejemplo, algunas parametrizaciones, es verdad, y depende muchísimo de la curva, depende muchísimo de la restricción. Si la restricción no permite hacer una parametrización, entonces no podemos resolver el problema, al menos no podemos resolverlo con estas herramientas. Bien, veamos este ejemplo y ahorita hacemos un ejercicio. Tenemos esta superficie, f de xy igual a 6x al cuadrado menos 8x más 2y menos 5. Una función polinomial es continua sobre todo el plano cartesiano, sobre todo el plano XY. La región R
va a estar definida por esto. Si ustedes observan, la región R está definida por el conjunto de todos los puntos que hacen parte, de todos los puntos que están dentro de un disco cerrado de centro en el origen y radio 1. ¿Sí? Todos los puntos que están dentro de este disco cerrado. La pregunta es, ¿cuáles son los extremos absolutos sobre R? Bien, lo primero lo trabajamos tal cual sabemos ya trabajarlo. Es decir, vamos a calcular primera derivada parcial con respecto a X, primera derivada parcial con respecto a Y, y entonces ahora resolvemos. De la primera tenemos, bueno, que X es igual a 8 doceavos, es decir, 2 tercios, y de esta segunda tenemos que Y es 0. Es decir, que 2 tercios, 0, 2 tercios, 0 es un punto crítico. Ahora la pregunta es, ¿ese punto crítico está dentro de mi región? Entonces miramos si cumple con la condición para estar en la región y resulta que sí. 2 tercios al cuadrado más 0 al cuadrado es menor que 1, es decir, está dentro de ese disco. Ahora la cuestión es la siguiente. Observen, nosotros nos vamos a preocupar en la región por dos cosas. Uno son por los puntos que estén dentro de la región y para eso no nos preocupamos por todos, sino por los extremos, perdón, por los puntos críticos de la función que van a caer por acá, dentro de la región. Y lo siguiente, nos vamos a preocupar por la frontera. Nos preocupamos por la frontera. La idea es que nosotros esa frontera vamos a querer parametrizarla para poder reemplazarla dentro de la función y que nos quede una función de una sola variable. ¿Y cómo tratamos esa función de una sola variable? Con lo que estudiamos en cálculo 1. Entonces veamos ahora qué hacer con la frontera. La frontera es precisamente la circunferencia de centro en el origen y de radio 1. Y esa frontera pues admite la siguiente parametrización. Resulta que una circunferencia siempre se puede parametrizar de esta manera utilizando coordenadas polares. A ver, cuando nosotros tenemos una circunferencia, cualquier punto sobre la circunferencia se puede parametrizar de la siguiente manera. A ver, vamos a hacer mejor unas cuentas acá en la pizarra. Entonces analizamos. Nosotros tenemos acá una circunferencia y bueno, dentro de esta circunferencia de radio R, vamos a pasar por acá unos ejes coordenados. Ahí está el eje X, el eje Y, acá el eje X. Así más o menos. La pregunta es cómo poder parametrizar cualquier punto de esa circunferencia. Y podemos hacerla de la siguiente forma. Tengamos en cuenta que es una circunferencia en el origen y que tiene radio R, es decir, que esto corta aquí en R. Arriba en R, abajo en menos R, a izquierda menos R también. Tomamos nosotros por acá un punto. Resulta que cuando nosotros tomamos un punto, este punto define básicamente un vector. Un vector que tendrá lo siguiente. Este punto pues será un punto con coordenadas XY sobre la circunferencia. Tengan en cuenta que la circunferencia tiene la siguiente ecuación. X al cuadrado más Y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Acá vamos a tener un ángulo θ que se forma con respecto al semieje positivo de X. Y entonces podemos escribir lo siguiente. Hacemos una descomposición una descomposición trigonométrica de este vector de la siguiente manera. Si nosotros acá trazamos este segmento vertical, es decir, voy a trazar acá este segmento vertical y considerar acá un triángulo. Ese triángulo que se forma tiene las siguientes características. Acá esto va a ser θ, esto es R porque es un radio de la circunferencia, ¿cierto? Acá este opuesto es Y y acá el adyacente es X. Si usamos razones trigonométricas con esto, tenemos lo siguiente.
Seno de teta es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es y, sobre la hipotenusa, que es r. Es decir, que y es r seno de teta. Por otro lado, tenemos que el coseno de teta es ¿quién? Eso es x sobre r. Es decir, que x es igual a r coseno de teta. Esto es lo que nosotros utilizamos para hacer una parametrización por coordenadas polares de cualquier punto en el plano XY. Básicamente esto describe una circunferencia. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un R fijo, esto va a describir una circunferencia. Pero de hecho, si nosotros utilizamos esto en la ecuación de una circunferencia, podemos ver que en coordenadas polares pasan algunas cosas. A ver, si nosotros eh, estas dos las reemplazamos, el valor de x y el valor de y, lo reemplazamos en la ecuación de la circunferencia, ¿qué nos da? Nos da precisamente una identidad, nos da r cuadrado igual a r cuadrado. No dice mucho. Pero para cuando tengamos que hacer una parametrización de una circunferencia, vamos a utilizar esto y podemos, por ejemplo, encontrar cómo parametrizar la circunferencia. A ver, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, tenemos una circunferencia de radio 2, tenemos una circunferencia de radio 2, entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar cuando nosotros reemplacemos estas dos, encontramos que x al cuadrado más y al cuadrado, si es de radio 2, es decir, esto va a ser igual a 4, reemplazamos el valor de x así tal cual está, es decir, r no va a valer 2, no, va a valer r. X igual a r coseno de teta y y igual a r coseno de teta, nos va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Factorizando un r cuadrado nos queda simplemente r cuadrado por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Es decir, eso es 1. De ahí podemos extraer que r cuadrado es igual a 4 y por lo tanto r es igual a 2. Y no es que estuviéramos averiguando cuánto valía el radio. Lo que pasa es que esto es una ecuación en el plano polar. Más adelante vamos a hablar un poco más con calma todo esto, cuando queramos resolver problemas con integrales múltiples. Allá sí que vamos a estudiar un poco más a profundidad el tema de coordenadas polares. Por ahora no nos vamos a preocupar mucho por eso. Entonces, volviendo acá al PDF. Tenemos entonces precisamente esto. Resulta que una circunferencia, como ya vimos, se puede parametrizar así. Se puede parametrizar de esta manera, donde el radio es 1, ¿cierto? Y el ángulo va entre 0 y 2pi. El valor de t. Entonces la circunferencia, bueno, de hecho acá una observación, en uno de los dos debería ir abierto. Acá en el texto está mal, ya sea en 0 o en 2pi debe ir abierto. ¿Sí? Porque si no puede que tengamos allí esto de una vez para que más adelante eh, no tengamos ese tipo de inconvenientes. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando t vale 0, yo estoy generando ¿qué punto? Observe. Si t vale 0, coseno de 0 vale ¿cuánto? 1. ¿Cierto? Es decir, si tengo acá el plano cartesiano, coseno de 0 vale 1 y seno de 0 vale 0. Es decir, estoy generando el punto 1,0. Un punto por acá. Cuando t valga pi medios, coseno de pi medios es 0. Es decir, que x vale 0. Pero seno de pi medios es 1. Entonces genero ahora el punto 0,1. Cuando valga pi, vamos a tener este punto. Y cuando valga 3 pi medios, tenemos este punto. El problema es que yo no puedo aceptar que vuelva a tomar valor 2pi. ¿Por qué? Porque entonces estaría generando, si ustedes observan, estaría generando este punto de acá en las coordenadas 1,0
lo estaría generando de dos maneras diferentes. Y eso no podemos permitirlo. En este momento puede ser que no le damos mucho problema, que se esté repitiendo un punto, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que eso sí va a generar inconvenientes cuando estemos haciendo integrales con cambios de variable. Para hacer el cambio de variable necesitaré funciones con ciertas características, y una de esas características es precisamente que esté bien definida y que sea inyectiva. Entonces no puedo permitir que se dé básicamente esta doble representación en ese tipo de funciones que serán unas transformaciones. Nos van a ofrecer el problema de tener una doble imagen, es decir, no estaría bien definido. Entonces acá simplemente podemos dejarlo entre 0, de 0 cerrado hasta 2pi abierto. En algunos casos lo pueden ver así, es decir, no cerrarlo acá. Ya les dije el problema cuál es. El problema básicamente consiste en que esto se está generando dos puntos a la vez. Esto para que lo tengamos en cuenta. Cuando estemos en integrales múltiples, ustedes van a ver ver cómo generar regiones, y las personas que están viendo el curso nuevamente pueden recordar eso, que eso va a tener muchos inconvenientes. Entonces, para que más adelante no tengamos inconvenientes, de una vez nos vamos acostumbrando a hacer esto con estos intervalos. A ver, algo más aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si porque yo puedo hacer esta parametrización también de esta manera? A ver, ¿quién me da un intervalo para el cual esta parametrización sirva? Yo voy a hacer la siguiente parametrización. X es coseno de 2t y Y es seno de 2t. Por ejemplo, cuando t vale 0, genero este mismo punto, el de 1,0. ¿Sí? Y voy a generar todos los puntos sobre esta circunferencia. Bueno, ustedes me creen que esto es una circunferencia. Pero la pregunta es, ¿qué intervalo debo darle a esta parametrización para que no tenga puntos repetidos? A ver. ¿Sí? ¿Será que le doy de 0 a 2pi? ¿Otra vez? De menos pi medios, ¿no? ¿De menos pi medios a dónde? A pi medios. Puede ser una. Puede ser una. Vamos a ver si funciona. O puede ser de 0 a pi también. Observen lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tomo de menos pi medios, acá en la parte en el argumento, ¿qué nos dará? Cuando yo reemplazo por menos pi medios, acá me va a dar menos pi. Es decir, estoy recorriendo desde acá, ¿cierto? Desde menos pi, ¿sí? Y cuando reemplazo el argumento por pi medios, me va a dar pi. Es decir, que voy a ir desde menos pi hasta pi. Es decir, efectivamente estoy dando una vuelta completa y no más. Si yo, por ejemplo, hiciera de 0 a 2pi, de 0 estaría aquí, en 0. Y cuando t valga 2pi, el argumento ¿cuánto va a valer? Va a valer 4pi, es decir, voy a hacer esto. Voy a dar dos vueltas. Bueno, acá no estoy dando las vueltas en el mismo. Piense que estoy recorriendo la misma circunferencia dos veces. Es decir, estaría repitiendo los puntos dos veces. Entonces, tener cuidado con eso. Yo puedo parametrizar la circunferencia así como tengo esta parametrización con coseno de 2t y seno de 2t. Sí, puedo hacerlo. Pero, ¿en qué intervalo? Por ejemplo, entre 0 y pi, o entre menos pi medios y pi medios, como nos sugería el compañero. Bien. Bueno, pasando un poco de ese tema de la parametrización, vamos a ver entonces qué procede. Tenemos entonces la parametrización de la circunferencia, de la frontera de mi región cerrada. Bien. Entonces, sobre la frontera podemos hacer lo siguiente. Observen, esta función f de xy que aparece acá, la vamos a cambiar por una función que depende solamente de t. Es decir, donde esté x reemplazamos por coseno de t y donde esté y reemplazamos por seno de t. Y simplemente escribimos la función. Bien. Hacemos algunas cuentas, de pronto para poder simplificar en caso de que sea posible.
Y si ustedes observan, ahora es una función que depende solo de una variable. Es decir, ahora esto se convirtió en un problema de cálculo 1. Necesitamos saber cuáles son los extremos sobre la frontera, es decir, los extremos de esa función de una sola variable. Y entonces procedemos, calculamos la derivada, ¿cierto? La derivada de esa función que nos da esto precisamente. ¿Qué necesitamos averiguar? ¿Dónde la derivada se hace cero? ¿Para qué? Para hallar los números críticos. Y resulta que la derivada se hace cero, observe. Para que se haga cero, este primer factor podría ser cero y seno se hace cero ¿dónde? En cero. Si yo sé que se hace cero en cero, ¿dónde más se hace cero seno? ¿Dónde más? Ese primer factor se hace cero cuando t toma valor cero, cuando t toma valor pi, y bueno, Cada pi. cuando toma valor 2pi, pero no me interesan sino los que están dentro de mi intervalo, que es entre 0 cerrado a 2pi abierto. Es decir, dentro de mi intervalo, solamente de 0 es 0 y pi. ¿Bien? Ahora, la otra posibilidad es que fuera 0 esta parte coseno de t menos coseno de t más 1. Básicamente lo que necesito averiguar ahí es cuándo coseno de t se hace 1. ¿Y coseno de t dónde se hace 1? Resulta que coseno de t se hace 1 precisamente en t igual a 0. Porque en t igual a 0 se hace 1, en t igual a pi se hace menos 1. Es decir, que este valor, ojo, acá no necesito que las dos sean 0 a la vez, ¿no? Por un lado estoy obteniendo este valor y por otro lado estoy obteniendo este otro valor. Ahí la primera derivada se hace 0. Entonces, básicamente tengo dos valores, tengo 0 y tengo pi. Y ahora lo que procede es analizar. Bien, lo que procede es analizar, y como ahora se está analizando como una función de cálculo 1, entonces observe, acá ya toma el intervalo abierto. Es decir, que no me interesa el intervalo cerrado de 0 a 2pi, sino el intervalo abierto de 0 a 2pi. ¿Cuántos números críticos caen dentro de este intervalo? Solamente es el valor de pi, ¿cierto? El valor de pi cae en este intervalo y es un número crítico. Entonces ahora procedemos con, por ejemplo, la segunda derivada parcial, la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada podría ser, o podríamos analizar qué pasa con el signo de la primera derivada, si cambia allí de positivo a negativo o al revés. Pero la idea es que analicemos en este. Por ejemplo, una segunda derivada. ¿Cómo sería una segunda derivada para esta función? La cuestión es que tenemos acá un producto, ¿no? Tal vez sale un poco extenso, pero no es complicado. Recuerden que por ahora nuestro único número crítico dentro del intervalo abierto viene siendo pi. Entonces ahora analizando esto, tenemos lo siguiente. La segunda derivada de esta función f de t, ¿quién es? Tenemos, bueno, el 8 dejémoslo acá quietico. La derivada del primero, que es coseno, ¿cierto? Multiplicado por esto, multipliquémoslo de una vez, quedará coseno al cuadrado más coseno de t, ¿cierto? Más el primero sin derivar, que es seno, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, ¿quién es? La derivada del segundo es seno positivo, ¿cierto? Es seno positivo. Es decir, acá va a quedar más seno al cuadrado. Es seno al cuadrado de t. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Evaluar la segunda derivada. Evaluamos la segunda derivada en este punto crítico, en ese número crítico pi. Y bueno, evaluamos esto. Resulta que seno evaluado en pi, pues da 0, ¿cierto? Y coseno evaluado en pi da menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Con este menos que aparece acá, llevamos acá un menos 1. Y
por acá tenemos coseno de pi, tenemos un -1, es decir, todo esto da -16. Bueno, no sé cómo lo estén haciendo acá en el texto, pero nosotros vamos a hacerlo con el criterio de la segunda derivada. ¿Bien? Tenemos entonces allí un punto crítico, ¿cierto? Para el cual la segunda derivada da -16. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de eso? ¿Qué puedo decir acerca de eso? ¿Qué ocurre en este punto crítico? En ese número crítico, ¿qué ocurre? Si recordamos el teorema de segunda derivada, criterio de la segunda derivada en cálculo 1 o no. Profe, ¿tiene que ver con la concavidad? Bueno, entonces vamos a mirarlo. No necesariamente habla de la concavidad. Habla es del signo de la segunda derivada evaluada en el número crítico. Bueno, no hay problema, vamos a revisarlo. Precisamente este es el mismo texto de cálculo 1, solamente que, bueno, esto es la sección. A ver, no me acuerdo si acá tenía yo, no tenía. Vamos a mirar, eso debe ser, acá tenemos la página, vamos a anotarla para volver a esta página, 762. A ver, eso debe ser la sección 4.6 más o menos. 4.6 del texto. Acá estamos 4.8. Acá, esta es la 4.2. A ver, por acá, bueno, estamos cerca. Límites del hospital, primera derivada. Entonces es la 4.7. Tenemos entonces los números críticos. Acá, bueno, define la concavidad y acá está. Acá está la prueba de la segunda derivada. Ahí está. Ojo, si tenemos un punto crítico, un número crítico C, y tenemos lo siguiente, si la segunda derivada existe sobre un intervalo AB que contiene el número crítico C, tenemos lo siguiente. Si la segunda derivada evaluada en C es positiva, estamos hablando de un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en C es negativa, estamos hablando de un máximo relativo. Y si la segunda derivada evaluada en C da 0, la prueba falla y debemos recurrir a la prueba de la primera derivada. En nuestro ejemplo, vamos a volver entonces a nuestra página 762. 762. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros? Bueno, lo que encontramos nosotros, a ver si nos podemos acá devolver en los dibujos. Acá está. Volviendo acá, entonces tenemos lo siguiente. A ver, ahí está. Encontramos que nuestra segunda derivada evaluada en pi es negativo. Es decir, que ¿qué sugiere esto? Sugiere que la función en pi tiene un máximo. ¿Bien? Es un máximo evaluada en pi. Tengan en cuenta que yo les dije algo más. ¿Dónde están los posibles extremos de las funciones? Para un intervalo en cálculo 1, es posible que los valores extremos de la función se alcancen en los números críticos dentro del intervalo o en los extremos del intervalo. Pero recuerda que mi intervalo, el intervalo que yo estoy analizando, el que yo estoy estudiando, el que debemos analizar para este caso, es el intervalo cerrado de 0 hasta 2pi abierto. ¿Bien? De 0 a 2pi abierto. Entonces, tenemos que en pi precisamente está ocurriendo ¿qué? Que se alcanza un máximo relativo. ¿Bien? Ahora falta ver qué pasa en 0. Entonces, ojo, tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son los candidatos aquí a ser precisamente puntos extremos? Los candidatos a ser puntos extremos son precisamente en pi y en 0.
Ahora, ¿cómo recupero mis puntos críticos para mi función de dos variables? Mis puntos críticos para mi función de dos variables serán evaluando precisamente en la parametrización. Observe nuevamente la parametrización. La parametrización da así. Es decir, si t vale 0, t es igual a 0, ¿qué punto se genera? Se genera el punto cuando t vale 0, coseno de 0 es 1, ¿cierto? Y seno de 0 es 0, es decir, se genera el punto 1,0. Ahora, si t vale pi, y ojo porque en pi estamos encontrando que hay un máximo relativo sobre la frontera, ¿cierto? Entonces, en este punto, en pi, estamos generando ¿qué punto? ¿Qué punto estamos generando en pi? ¿Coseno de pi cuánto es? Coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Es decir, estamos generando el punto menos 1,0. Pero esto tenemos que ir mirando de una vez las imágenes. ¿Cuánto es la imagen en 1,0? Tenemos acá dos opciones, muchachos. Una opción es llevarlo a mi función original en términos de x y y, o reemplazar acá el valor de t, que va a dar exactamente lo mismo. Si reemplazamos acá en esta el valor de t, es decir, t igual a 0, que genera este punto 1,0, cuando t vale 0, tenemos, bueno, seno de t, seno de 0 es 0, ¿cierto? Coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0 es 1, y coseno de 0, acá también es 1, es decir, acá nos va a quedar 6 menos 8, nos queda menos 2. Menos 2 menos 5, ¿qué imagen nos da? Menos 7, ¿correcto? Entonces tenemos ahí, para el punto 1,0, la imagen es menos 7. Ahora, cuando t vale pi, ¿qué imagen tenemos? Entonces, cuando t vale pi, precisamente encontramos nuevamente que seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1 al cuadrado 1 por 6, 6, llevamos 6. Coseno acá de pi es menos 1 por menos 8, llevamos 8 positivo y 6 que llevábamos, 14. 14 menos 5, eso va a ser 9. Es decir, estamos encontrando que en el punto menos 1,0 la imagen es 9 y en el punto 1,0 la imagen es menos 7. ¿Bien? La imagen es menos 7. Ahora, lo que debemos observar es cuál es la imagen del punto crítico dentro de la región. Es decir, acá necesitamos evaluar esto en 2/3,0. Y miremos entonces aquí la función. Miremos allí la función. La función evaluada en 2/3,0 será lo siguiente. X va a valer 2/3 y Y vale 0, ¿no? Entonces observe, Y vale 0, esta parte se hace 0. X vale 2/3, entonces para este punto, bueno, voy a sacar por acá una flecha, se obtiene esta imagen, F igual a. Es decir, cuando X vale 2/3, nos queda acá, vamos haciéndolo aquí en la calculadora, nos va a quedar 6, esto multiplicado por 2/3 al cuadrado, 2/3 al cuadrado menos 8 por 2/3. 8 por 2/3 y bueno, todo esto menos 5, ¿no? Menos 5. A ver, este resultado a mí me dio menos 23/3. Espero que esté correcto. Menos 23/3, que es aproximadamente menos 7,67. Menos 23/3, que es menos 7,67 aproximadamente. Es decir, ¿cuál es la menor de las imágenes entre las tres imágenes?
La menor de las imágenes es esta. ¿Sí? Es decir, que en el punto 2/3, se alcanza un mínimo. Ahí se va a alcanzar precisamente un mínimo absoluto en 2/3, y en el punto -1,0, que es la mayor de las imágenes, se alcanza un máximo absoluto de la función teniendo en cuenta esa región. Bien, tenemos ahí un mínimo absoluto y un máximo absoluto. El máximo absoluto se alcanza en el punto -1,0 y el mínimo absoluto se alcanza en 2/3,0. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Para hacer más o menos un esquema, lo primero que debo es identificar los puntos críticos que caen dentro de mi región. Recordemos que la región debe ser ¿cómo? La región debe ser cerrada y acotada. Una vez tengo ese punto crítico dentro de la región, listo, lo tengo ahí reservado. Ahora, procedo a calcular los extremos que estén sobre la frontera. Para analizar los extremos sobre la frontera, debo parametrizar esa frontera para convertir mi función de dos variables en una función de una sola variable. Lo más seguro es que esa parametrización me conduzca a que mi función de dos variables se convierta en una de una sola variable, pero en una tercera variable, por ejemplo acá en una variable t. Eso realmente no es lo importante. Una vez que tenga mi función que analiza la frontera en una sola variable, procedo como lo hacíamos en cálculo 1. Y lo que suele ser más eficiente es encontrar números críticos con la primera derivada, calcular la segunda derivada y usar el teorema de la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada, para decidir si ahí se alcanza un máximo o un mínimo. ¿Bien? Una vez tenemos esos puntos y definimos dónde está, dónde se alcanzan esos extremos, lo que procede es precisamente calcular la imagen en la función original de los puntos que se encuentren. La mayor de las imágenes será el máximo absoluto y la menor de las imágenes será el mínimo absoluto. ¿Bien? Bueno, vamos a proceder entonces a hacer uno de los ejercicios planteados acá en el texto. Voy a borrar acá estos dibujos. Voy a borrar acá. Por acá tenemos precisamente los resultados. En -1,0 se alcanza el valor 9 máximo absoluto y en este 2/3,0 igual a -23/3 el mínimo absoluto. Y bueno, más o menos acá estamos viendo una representación, ¿sí? Esto más o menos es como si tuviéramos una sábana colgada de dos puntos apoyos superiores y que se está descolgando, y pues estamos analizando dentro de quién, estamos analizando dentro de una circunferencia que básicamente eso lo que hace es proyectar un cilindro. Entonces acá podemos apreciar precisamente dónde está quedando este punto máximo y bueno, el punto mínimo no se alcanza a apreciar muy bien por acá, pero bueno, tal vez estará quedando por aquí, ¿cierto? Bueno, tal vez no por ahí. Porque vemos que esto baja y luego sube. Acá en la gráfica a la izquierda tal vez se ve por acá. Es decir, en el interior. Bueno, vamos a hacer uno de los ejercicios que aparezcan por acá. Esta primera parte simplemente habla de problemas en los cuales hay que hallar los extremos relativos de la función. En estos extremos relativos no hay que ponerle una región y no tiene regiones que estén restringiendo la función. Es decir, básicamente encuentre los extremos relativos en todo el dominio de la función. ¿Bien? Ahora lo que me interesa es precisamente encontrar algunos que tengan restricciones dados a partir de regiones acotadas. Por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? Lo podemos ver acá en los ejercicios del 35 al 38, ¿cierto? Del 35 al 38. O estamos acá en el 39, también tenemos otra región. Del 35 al 38 la región acotada es la misma, el mismo disco abierto que
el disco cerrado que trabajamos hace un momento. O en el 39 tenemos un, más o menos, no sé si llamarlo disco, básicamente es lo que está por dentro de una elipse, también cerrada. En el 40 tenemos acá una función y queremos mirar sobre una región triangular, es decir, dan los tres vértices y la región es lo que está sobre la frontera de ese triángulo y en el borde, perdón, en el interior del triángulo. Y en el 41, bueno, tenemos una región rectangular acá, ¿cierto? X está entre 0 y pi y Y está entre 0 y 1. Entonces, ahí están esos de allí. Entonces, quiero que escojamos uno. Escojan uno de esos, del 35 al 41, y hacemos alguno de esos para complementar la explicación del ejemplo que vimos hace un momento. Bueno, ¿cuál escogemos? El 37, profe. 37, dicen por ahí. Dicen por acá el 39. El 39 es el de una elipse. Bueno, el 39 puede ser un poco más interesante porque la región no es el mismo disco, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver cómo quedaría la parametrización y cómo hacer precisamente el problema allí. Alguno también que resulta bastante interesante es, por ejemplo, el 40, que es un triángulo. Y ahí básicamente tendría uno que ir parametrizando segmento por segmento del triángulo, ¿sí? Es decir, el segmento que va del punto 00 al punto 08, el segmento que va del punto 08 al 40 y el que va del 40 al 00, por ejemplo. Tendríamos que parametrizar cada uno de los segmentos. Y en la región cuadrada del problema 41 tendríamos que parametrizar cada uno de los 4 lados de ese rectángulo. Entonces, 39, hacemos el 39, que es un poco diferente a la región al anterior, aunque realmente no es que vaya a cambiar mucho, pero pues vamos a hacer entonces el 39. Tenemos acá 4x menos 6y. Observen que la función es bastante sencilla precisamente porque la región es la que va a complicar un poco las cuentas. La región es un cuarto de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Vamos a ver entonces acá la pizarra. Borremos acá esto. Y bien. Entonces, lo primero, vamos a analizar los puntos críticos de la función. Bien. Esta función, derivándola parcialmente con respecto a x, nos da 4. ¿Cierto? Bueno, la función bueno, la vamos a escribir por acá, f de x, y. Esto es igual a 4x menos 6y. Es decir, esto es 4. Derivada parcial con respecto a y. ¿Cuánto da esa derivada parcial con respecto a y? Da menos 6. Conclusión. Un punto crítico para esta función no tiene puntos críticos, ¿cierto? Las derivadas parciales no se están haciendo 0. Entonces no hay punto crítico a partir de las derivadas parciales. Bien, pasamos entonces a la otra parte, que es analizar la frontera de la región. La frontera de la región. Entonces, la región básicamente es lo siguiente. Tenemos x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Es una elipse
y quiero lo que está sobre el borde de la elipse y dentro de la elipse. Ya estamos viendo que dentro de la elipse sobre la región que está dentro de la elipse no va a haber ningún número crítico, no hay punto crítico. Entonces la única posibilidad es precisamente que los extremos de la función se encuentren sobre la frontera. ¿Cómo vamos a hacer una parametrización para esto? Entonces, para analizar la frontera será simplemente igualando esto a ¿quién? Será igualando esto a 1. ¿Bien? Entonces, acá podemos hacer lo siguiente. Si nosotros consideramos nuevamente x igual a r coseno de teta, a r coseno de teta, a r coseno de teta, y a y igual a r seno de teta, reemplazando en la restricción que va a ser 1/4. A ver, vamos a escribir esto de esta manera. Esta restricción yo la puedo escribir de esta forma, como 1/4 de x al cuadrado más y cuadrado más 3/4 de y cuadrado, ¿cierto? Esto igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso igual a 1. ¿Para qué voy a escribir esto de esta forma? Precisamente para conseguir acá que x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado. Y es una identidad que se cumple siempre que utilizamos una parametrización de este estilo. X al cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Es decir, reemplazando eso aquí, nos va a quedar acá 1/4 de r al cuadrado más 3/4 de y cuadrado. ¿Y cuadrado quién es? Y cuadrado es r cuadrado, ¿cierto? Y cuadrado es r cuadrado por seno cuadrado de teta. Y esto igual a 1. La intención ahora es despejar r cuadrado. Bien, la intención es despejar r cuadrado. Despejando r cuadrado, tenemos lo siguiente. R cuadrado se puede hacer acá un factor común. A ver, voy a comentar eso, pero vamos a escribir el despeje. Puedo hacer un factor común 1/4 más 3/4 del seno cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces vamos a despejar de esa manera. Por aquí vamos a tener 1 sobre 1/4 más 3/4 del seno al cuadrado de teta. Del seno al cuadrado de teta. Bien. Y ese será r cuadrado. Ese será r cuadrado. Bien. Ahora, ¿para qué estamos necesitando acá saber quién es r cuadrado? Estamos necesitando saber quién es r cuadrado para poder averiguar cuánto vale r en términos en términos de teta, básicamente. ¿Para qué hacemos esto? Observe, r va a ser la raíz cuadrada de esto. De esa manera, x, ¿quién es? Ojo, x va a ser coseno de teta sobre ¿quién? Sobre la raíz cuadrada de esto. ¿Bien? Sobre la raíz cuadrada de esto. Es decir, la raíz cuadrada, acá ahorita miramos si es necesario considerar, bueno, de hecho acá no es necesario considerar ambos signos porque r será la distancia medida desde el origen hasta un punto ahí cuando parametrizamos en polares. Es decir, r siempre debe ser positivo. Entonces acá solo se considera la raíz positiva. Acá tenemos entonces 1/4 más 3/4 del seno de teta. A ver, esto lo podríamos escribir en términos de coseno si vemos que de pronto es conveniente. A ver, acá tenemos 3/4 del seno cuadrado de teta. Todo esto metido en una raíz. Ojo, esto va a ser x.
Ya se están dando cuenta por qué de pronto es un poco más sencilla la función, ¿no? Por la región. La región va a ofrecer algo de dificultad. Esto es X. Ahora, ¿quién es Y? Y va a ser el seno al cuadrado, perdón, el seno de teta por R. ¿Pero quién es R? R va a ser la raíz de esto. Un cuarto más 3/4 del seno al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Si ustedes observan, X y Y ya las estoy dejando ambas en términos de quién. Las estoy dejando a ambas en términos de teta. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahora lo que podemos hacer es reemplazar X y Y en la función. Y dejar, voy a borrar por acá algunas cosas, dejar mi función solamente en términos de quién? De teta. Es decir, que ahora esta función me va a quedar como una función en términos de teta, ¿cierto? Y esa función en términos de teta, ¿qué será? 4 veces x menos 6 veces y. Es decir, vamos a dejar acá un denominador de una vez, que será la raíz cuadrada de 1/4 más 3/4 más 3/4 seno al cuadrado de teta. Bien, seno al cuadrado de teta. En el numerador, ¿qué va a quedar? 4 veces x, es decir, 4 veces coseno de teta. Menos 6 veces y, menos 6 veces seno de teta. Menos 6 veces seno de teta. Bueno, y ahora la idea, como les digo, es precisamente trabajar con esta función que depende solamente de teta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primera derivada, ¿cierto? Con esa primera derivada, pues hay que hacer algunas cuentas por el tema de la raíz. No sé si podríamos de pronto explorar ahí en la raíz si podría simplificarse eso un poquito antes de calcular. A ver, veamos. Podríamos tal vez tratar de utilizar alguna identidad. No sé si de pronto nos facilite la cuenta con la raíz o sea mejor así como está. Porque tenemos una identidad la pitagórica con respecto al seno cuadrado, ¿cierto? Y es que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Es decir, que si cambio seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, me quedará 1/4 más 3/4 menos 3/4 del coseno cuadrado de teta. Y bueno, básicamente lo que cambia es que acá nos quedará, en vez de 1/4, nos quedará un 1 más 3/4 del coseno de teta. ¿Sí? Perdón, menos 3/4 del coseno de teta. Por ahí tal vez se puede sacar, es cierto que se puede sacar un cuarto de factor común y entonces saldría 1/2 de la raíz, ¿no? Y quedaría trabajando con un 1 más 3 seno cuadrado de teta, que resulte un poco más conveniente. ¿Sí? Es decir, en vez de escribir acá 1/4 y 3/4, puedo escribir simplemente un 1, ¿cierto? Un 1 y acá un 3 y acá quedará un medio. Pero ese un medio, si hacemos algunas cuentas con el numerador, ese un medio básicamente es como multiplicar el numerador por 2, es decir, que en vez de tener aquí 4, tendríamos aquí 8, y en lugar de tener allá menos 6, tendríamos menos 12. Y bueno, al menos fracciones ya no tenemos, ¿no? Que al menos para la escritura puede que facilite un poquito las cosas. Y bueno, ahora la idea es esto, meterle el diente a esta función, derivarla, hallar esos números críticos, calculamos segunda derivada y analizar básicamente qué pasa con el extremo, esos extremos. Bien, bueno, a ver esta derivada cómo quedará. F' de teta, ¿cómo quedará? Bueno, a ver, de pronto podemos utilizar
No, estaba pensando de pronto en otra identidad, pero mejor así. Derivada del numerador. Derivada del numerador, ¿quién es? Será menos 8 seno de teta, ¿cierto? Menos 12 coseno de teta. Esa será la derivada del numerador. Por el denominador sin derivar, bueno, lo voy a escribir así como una raíz porque no es que vayamos a operar mucho la raíz. Menos el numerador sin derivar, que será 8 coseno de teta, ¿cierto? Menos 12 seno de teta, menos 12 seno de teta. Y ahora por la derivada de la raíz. La derivada de la raíz básicamente que va a quedar acá esto dividiendo, ¿cierto? Va a salir por acá un medio, tenemos un medio de lo que está dentro de la raíz a la menos un medio, es decir, queda todo dividido en la raíz. Queda acá 1 más 3 seno cuadrado de teta. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Todo esto va a ir multiplicado por la derivada interna. La derivada interna será ¿quién? Bueno, esto multiplicado, todo esto multiplicado por 6 veces seno de teta por el coseno de teta. Bien. Bueno, y todo esto deriva... Ustedes que están ahí con tal vez con papel y lápiz y tienen un poco más de espacio también. Todo esto dividido en que en el denominador al cuadrado, es decir, en 1 más 3 veces el seno cuadrado. Tal vez acá al principio no tenga muy buena pinta, pero pensemos en lo siguiente. Cuando hagamos que en el numerador quede una sola fracción, vamos a tener que multiplicar este primer sumando por la raíz. Y cuando multipliquemos por la raíz va a quedar la raíz al cuadrado y vamos a poder operar ahí multiplicar senos con cosenos, ¿sí? Y una vez tengamos eso, entonces esta raíz la vamos a pasar a multiplicar aquí abajo, ¿bien? Bueno, entonces la idea es hacer esas cuentas. Como se están dando cuenta en este momento, las cuentas utilizando esta estrategia pueden resultar largas y acá este ejemplo nos muestra que pueden ser algo tediosas las cuentas dependiendo de cómo consideremos nosotros la región, ¿sí? Es decir, de cuál región sea. Si de pronto acá es una circunferencia, las cuentas son mucho más sencillas y todo va a ir un poco más fácil. Tengan en cuenta que acá lo único que cambié fue una circunferencia por una elipse. Y el problema se hace muchísimo más difícil. Esto teniendo en cuenta esta estrategia. Mañana vamos a estudiar nosotros multiplicadores de Lagrange. Y con multiplicadores de Lagrange podemos de pronto resolver este problema de una manera diferente. Puede ser que las cuentas salgan más sencillas. Puede ser que ni siquiera necesitemos nosotros hacer una parametrización por polares, ¿sí? Puede ser que podamos resolver el problema en términos de esas funciones con X y Y. Pero bueno, sigan haciendo ahí las cuentas y no sé si... Porque bueno, acá las cuentas van a quedar más o menos así. A ver, vamos a hacer tal vez un paso más y ya ustedes después terminan de hacerlo. Bueno, esto que estoy subrayando en rojo realmente está multiplicando acá este numerador, ¿vale? Vamos a hacer varias cosas acá de una vez. Todo lo que está dentro del numerador lo vamos a hacer una sola fracción. Es decir, voy a tener que multiplicar esta primera parte por 2 veces la raíz. ¿Bien? 2 veces la raíz. Y luego hacemos producto de medios y extremos y entonces va a quedar básicamente lo de la raíz multiplicando aquí abajo. Es decir, si ustedes hacen las cuentas, debe quedarles algo como esto. A ver, en el denominador, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2 veces la raíz de 1 más
3 seno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de teta, por lo que estaba en el denominador, 1 más 3 veces el seno al cuadrado de teta. Bien. En el numerador, ¿qué va a quedar? Bueno, este 2 va a entrar ahí a multiplicar. Va a entrar ahí a multiplicar, o podemos dejarlo de esta manera. Podemos dejar acá menos 8 seno de teta menos 12 coseno de teta. Y esto multiplicado, entonces cuando multiplique la raíz por la raíz, me va a quedar la raíz al cuadrado, que es 1 más el seno al cubo, multiplicado por 2, me va a quedar 2 más, perdón, seno al cubo, no seno al cuadrado, 6 veces el seno al cuadrado de teta. Bien, y ahora, todo esto, menos ¿quién? Menos esto que está acá. 8 coseno de teta, menos 12 seno de teta, y esto, bueno, multiplicado por esta partecita que parece que no cabe. A ver, esto es 6 veces seno de teta por coseno de teta. Bueno, esto no es una fracción, es que no cabe. Observe, cuando acá al principio parece que no hay mucho que hacer, o no sé si ya les parece, pero observe que por acá van a aparecer, cuando yo haga estos productos, van a aparecer solamente cosas que involucren senos al cubo, seno por coseno por seno cuadrado, ¿cierto? Y acá básicamente lo mismo. Van a aparecer cosas que involucran solamente cosas con términos de senos y cosenos. Acá tendremos que primero romper esos paréntesis del numerador y luego entonces resolver, ¿cierto? Luego resolver, tal vez tendremos que utilizar allí identidades trigonométricas, sí, tendremos que utilizar e ir jugando bastante con esto. Esta es una forma de resolver el problema utilizando esta parte de coordenadas polares, una parametrización por polares. Pero podríamos tal vez haber ensayado algún otro tipo de manipulación, tal vez en coordenadas rectangulares podríamos tal vez haber hecho un despeje. A ver, les voy a mostrar cómo plantearlo en coordenadas rectangulares, que es en términos de X y Y ustedes ya tomarán la decisión de qué es más fácil. Porque tengan en cuenta que la restricción que tenemos nosotros es la siguiente. X al cuadrado más Y al cuadrado igual, perdón, acá tenemos un cuarto, ¿no? Un cuarto de X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Es decir, yo por ejemplo acá podría despejar Y. Y despejando Y tengo que Y es más o menos ¿quién? Acá sí tenemos las dos raíces, ¿no? Más o menos raíz de 1 menos un cuarto de X al cuadrado. Entonces, ¿cómo trabajar con esto? Ahora simplemente reemplazo Y en la función. La función, ojo, la función debo separarla en una función de varias variables, de dos variables, pero una función a tramos. Perdón, va a quedar en una función de una variable. Una función f de x, pero una función a tramos. Observen. El primer tramo, ¿cuál es? El primer tramo, cuando tengamos precisamente que y es positivo, ¿cierto? Entonces va a quedar esto básicamente así. Va a quedar 4x menos 6 veces y. Y esta vez el y lo reemplazo por esta raíz. ¿Sí? Y el otro tramo va a quedar 4 veces x. Y aquí va a quedar con la otra raíz más, ¿cierto? 6 veces la raíz. Y ahora tengo que trabajar estas dos funciones. Es decir, puedo trabajar esta primera función. Puede ser más fácil trabajarlo así que por polares. Puede ser. Y ahora me queda esa función en términos de x, ¿cierto? Queda esa función en términos de x. Y procede lo mismo, calcular primera derivada, hallar puntos críticos, números críticos, calcular segunda derivada y concluir. Y lo mismo para el otro tramo. Para cada uno de los tramos voy a hacer lo mismo, ¿bien?
Cuando tengan los puntos críticos, entonces miro que los puntos críticos cumplan con la restricción. Cumplan con la restricción, básicamente esto, que un cuarto de x al cuadrado más y al cuadrado de 1. Y entonces ahí está, trabajo con eso. Puede ser que para este caso sea más fácil por coordenadas rectangulares. Entonces, les pido que traten de plantearlo por el lado de coordenadas rectangulares en x y y miremos qué puede ser más fácil. Porque bueno, acá tenemos que hacer mucho trabajo con estas funciones seno y coseno, y tengan en cuenta que todavía me falta averiguar dónde se hace cero la primera derivada, y además necesito calcular después una segunda derivada. Es decir, esta parte, esta parametrización va a tener mucho, mucho trabajo. Acá yo les muestro los caminos, ustedes deciden cuál escoger. Tal vez mañana cuando estemos con multiplicadores de Lagrange van a ver que este problema se va a hacer mucho más sencillo usando multiplicadores de Lagrange. Bien. Puede ser que resolvamos este mismo. Entonces, esa es la tarea. Eso es lo que deben ahora hacer ustedes.